En la ciudad de Esmeraldas vivía una niña llamada Perla. En ese entonces ella tenía 14 años y vive cerca de la playa, en uno de los tantos barrios pobres de la ciudad de Esmeraldas. Desde su casa, durante las noches, se puede percibir el olor del mar y escuchar el sonido de las olas. Hasta hace poco, ella iba a la escuela, jugaba con sus amigos y amigas, llevaba una vida normal, como cualquier adolescente de su edad. Un día, en la escuela, unas amigas le hablaron de una persona que había ayudado a otra amiga a salir de la pobreza y le invitaron a conocerla. Esa persona le ofreció apoyo económico con la condición de dejarse grabar en video, garantizándole que nadie se iba a enterar. Perla aceptó la propuesta y asistió al lugar acordado, pero ese día no solo la grabaron en video, sino que también abusaron de ella. Luego de vivir ese aterrador episodio, Perla quería ocultarse por miedo a lo que le pudiera suceder. Sin embargo, a pesar de que nunca sería la misma, siguió asistiendo a la escuela, tratando así de volver a la normalidad. Un día, al llegar a la escuela, notó cómo todos sus compañeros y compañeras, con quienes había compartido todo un año, se reían de ella y comentaban estas en internet. Esto fue devastador, pues Perla nunca pensó que aquellos hombres que la abusaron fueran a colgar videos en la web que cambiarían su vida por completo. Ahora, ¿creen que Perla tenía el valor de la aceptación? ¿O que los abusadores tenían el valor de la compasión? ¿O que las personas que se burlaban de ella tenían un poco del valor de la empatía? Es por eso que en este documental hablaremos sobre los valores en la sexualidad. Tus valores te enseñan a hacer lo que debes y no lo que quieres, pero ¿sabían que los valores también se aplican en la sexualidad? Todos actuamos y tenemos percepciones diferentes. La forma de actuar y de ser de cada persona dependen de nuestros valores, por eso los aplicamos de diferentes maneras. Los derechos sexuales y reproductivos como libertad y autonomía sexual, la privacidad, la igualdad, la responsabilidad, información científica y derecho al placer y la salud reproductiva también forman parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas pueden ser libres, vivir libres de discriminaciones, riesgos y amenazas en campos de la sexualidad. Vivimos en un mundo plural, con varias percepciones de cuáles deben ser nuestros valores y comportamiento con la sexualidad. Pero ¿saben cuáles son los valores correctos? Para aclarar esta pregunta, investigaremos en los diferentes puntos de vista que componen a la sexualidad humana, como un religioso. Así que, acompáñennos. De vista que tiene la iglesia cristiana respecto a la sexualidad? Primeramente, uno de los valores que la iglesia sostiene frente a la sexualidad es que la sexualidad es buena. Es decir, de ninguna manera podríamos nosotros mencionar que la sexualidad sea algo malo o sea algo tabú, de lo cual no se deba de hablar. Creo que la iglesia está abierta para poder hablar acerca de los temas. Pero hay que diferenciar el hecho de la sexualidad y el manejo de la sexualidad. La sexualidad es buena. El manejo de la sexualidad es otra cosa. Es decir, cuando hablamos del manejo de la sexualidad, no quiero decir depende. Lo que estoy diciendo es que hay una manera correcta del manejo de la sexualidad y una manera que puede destruir a los jóvenes o puede destruir a una pareja, a un adulto, cuando no maneja de forma correcta la vida sexual propia y la vida sexual de otra persona. Entonces, consideramos que la sexualidad es buena. Si fuera mala, Dios no nos hubiera hecho seres sexuales, nos hubiera hecho de una manera distinta. Lo interesante es de que la sexualidad en el ser humano cobra otra connotación. Es decir, no es tanto como la sexualidad de la creación, de los animales hablando. La sexualidad, por ejemplo, en el ser humano es una manifestación de amor, más allá de simplemente el deseo egoísta de yo deleitarme. Es el hecho del amor. Yo practico la sexualidad en base al amor, ¿sí? En base al amor,
y de una manera correcta y de una manera que realmente glorifica a Dios y también edifica a mi persona. Ya. ¿Cuál cree que debe ser la sexualidad, la educación sexual que reciba un adolescente? Creo que la sexualidad o la educación sexual que reciba un adolescente tiene que ser una sexualidad real, clara y transparente. Hay muchas cosas en los medios de comunicación o en el internet que realmente llevan al joven, al adolescente a tener una visión no real de la sexualidad, no real. Hay muchos videos, hay mucha información sexual en las redes. De hecho, la industria sexual es una industria que mueve millones de dólares y cautiva principalmente a la mente del joven. Y cuando cautiva a un muchacho, a un adolescente, lo hace un siervo o lo hace un cliente a través de toda su vida casi. Entonces, creo que la sexualidad que reciba al joven, el adolescente, debe de desenmascarar conceptos u opiniones o prácticas inclusive que no son nada reales. Porque un adolescente cuando ve sexualidad en el internet, él se hace la idea de que eso es sexualidad, cuando realmente hay mucha esclavitud sexual, cuando hay mucha manipulación de la persona, cuando hay humillación del cuerpo, cuando cuando se discrimina realmente al otro ser, a la otra persona. Entonces el adolescente está siendo educado de una manera tan incorrecta que a veces cuando él se casa o cuando él tiene una pareja, él quiere hacer lo mismo que él ya vio. Entonces él quiere poner en práctica lo que él ve, porque cuando tú ves sexualidad o cuando él es educado sexualmente de una manera incorrecta, entonces él dice, claro, esto practico. Pero en el momento cuando lo practica se encuentra con la dura realidad de que no es así realmente como debería de ser. Ahora hay muchos adolescentes que viven una sexualidad equivocada, una sexualidad pervertida inclusive en algunas ocasiones. Y el adolescente vive esa perversión, vive esa manera de pensar y no espera el matrimonio para vivir la sexualidad, simplemente lo quiere poner en práctica con su novia, quiere ponerlo en práctica con su amiga, quiere ponerlo en práctica inclusive a veces en una relación que es antinatura, que tiene que ver la sexualidad con las personas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, volviendo a la contestación primera, tiene que ser una sexualidad, en primer lugar, honesta, en segundo lugar, una sexualidad clara, en tercer lugar, una sexualidad imparcial. Yo sé y tengo conocimiento por chicos que me comentan que a veces ellos sufren mucho la presión dentro del lugar de estudios porque las personas, por ejemplo, ponen su punto de vista sobre la sexualidad a rajatabla, donde una pareja dice, ¿sabe qué? No es que la sexualidad honesta debe ser la sexualidad en dos géneros distintos, y hay alguien que por tener un punto de autoridad, que es un docente, que es una persona adulta, y dicen, no, yo creo que no es así. Yo creo que el hombre es libre para poder elegir a su pareja, sea del mismo sexo o de otro. Entonces ya es una sexualidad impositiva, no es una sexualidad que realmente le deja a la persona tomar decisiones y elegir. No sé si me explico, porque entonces el profesor, al ser una autoridad y al ser un docente, aprovecha para dar su punto y decir, es que esto es así, y no le ayuda al adolescente o al joven a poder tener pensamientos claros. Entonces me parece que a veces es una educación un poco obligada o es una educación sexual impositiva, por decirlo de esta manera. Entonces creo que se deberían de restaurar o se deberían de tomar ese tipo de valores, donde el joven, donde el adolescente pueda pensar y él pueda tomar decisiones.
Claro, para eso uno tiene que hablar acerca de lo que, de una decisión, tiene que hablar de la educación sexual como Dios la ordena, y tiene que pues ser él un crítico acerca de cómo está la sexualidad en la actualidad. O sea, ¿ustedes cómo ven la homosexualidad en su forma en la forma cristiana? Sí, pero hablando por ejemplo del tema de la homosexualidad, la cuestión aquí es que hay que deslindar acerca de la persona, de la práctica, ¿sí? A veces este tema no es tan bien manejado. ¿Por qué? Porque simplemente a veces uno dice, no, lo que pasa es de que tú no quieres a la homosexual. Y digo, no es tanto que uno no ame a esa persona, ¿sí? No es tanto, ¿por qué? Porque él es un ser humano, tiene sentimientos, tiene emociones y tiene derechos. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, por el hecho de que él tenga esta práctica, no significa que él no deba de ser atendido con calidad dentro de un hospital, por ejemplo, ¿sí? Por el hecho de que él tenga una práctica no significa que él no tenga derecho, ¿sí? de tener trabajo, ¿sí? Entonces, él como persona, como ser humano, él tiene derechos, ¿sí? Y se deben de respetar esos derechos. En ese sentido, por ejemplo, no es el hecho de alejar a una persona por una práctica, sino yo le amo no por lo que él es. Es decir, yo no lo amo no por lo que él practica, No como es. sino por lo que él es persona. Él es ser humano, ¿sí? Él es ser humano. Claro. Entonces, en ese sentido hay que amarlo a él por lo que él es, no por lo que él practica. Porque yo no puedo estar de acuerdo con la práctica que él tiene. El hecho de que yo tenga un pensamiento distinto a él por la práctica que él tiene, no significa de que yo no deba de respetarlo, no significa de que yo no deba de hacer cumplir el derecho que él tiene. Entonces, a veces se interpreta como que la parte religiosa o como que la parte de iglesia discrimina a una persona. No. Es como, por ejemplo, una persona, es decir, es como cuando tú eres un hijo y de pronto tú haces algo malo, no por eso tus padres te van a dejar de amar, aunque no están de acuerdo con lo que tú hiciste. Sí, no estoy justificando la práctica, por si acaso. No justifico yo esa práctica. Yo no la justifico porque en ese caso ya hablando de la práctica en sí, no del ser humano, sino hablando ya de la práctica en sí, entonces digo, realmente es antinatura, simplemente aquello. Pero él como persona, él tiene derecho, él tiene el derecho de ser amado, él tiene derecho de trabajar, él tiene derecho de la salud, tiene derecho de la educación, tiene el derecho, como cualquiera de nosotros tiene ese derecho, ¿sí? ¿Cuáles cree que son los valores sexuales que debe tener una persona? Creo que el valor fundamental o que la persona debe de tener para una sexualidad saludable debe ser el amor. El amor genuino y el amor verdadero. Mira, por ejemplo, la Biblia dice de que el amor no hace nada indebido. Dice, el amor es puro, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, es bueno, entonces no hace nada indebido. Creo que el valor de la sexualidad debe de ser el amor, pero ese amor puro, no ese amor que busca aprovecharse de otra persona. Porque hay muchas personas que utilizan el amor o un sentimiento o una emoción para arrebatarle sexualidad a otra persona, ¿sí? Y me estoy refiriendo cuando hay un joven, por ejemplo, que dice que ama a una chica, mas sin embargo tiene relaciones y luego simplemente simplemente, ¿sabes qué? Chao, nos vimos, pasamos 4 años enamorados, pasamos 4 años en intimidad y ¿sabes qué? Pero ahora me doy cuenta que tú no eres. Entonces, chao, ¿sabes qué? Me voy. Esa persona lo único que hizo fue que le arrebató algo a esa persona. Y esa persona jamás va a volver a ser igual, tanto el hombre como la mujer. Entonces, no estoy hablando de ese amor platónico, no estoy hablando de ese amor de adolescente, estoy hablando de un amor que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, no hace nada indebido. Porque la sexualidad no es simplemente el hecho de que yo tengo relaciones.
No simplemente el hecho, la sexualidad no es simplemente la parte orgásmica, ¿sí? Porque alguien tiene sexo por lo que siente. Cuando me refiero a lo que siente, me refiero a la parte física, pero no tiene la connotación de lo que realmente está haciendo en la parte espiritual, porque Dios ve la sexualidad como dos personas que se unen y se funden y se hacen uno solo. Y en el momento cuando esas personas se separan, esa persona lleva algo del otro. Ambos llevan algo de la otra persona. Es así como lo ve la Biblia. Por tal razón es que la sexualidad, es decir, no es simplemente nada más compartir cuerpos, significa compartir espíritu. La sexualidad es la única manera de poder dar vida. Y me estoy refiriendo acerca de los hijos. Es la única manera de dar vida. ¿Sí? Pero si tú, por ejemplo, manejas mal tu sexualidad, tú vas a poder de pronto dar una vida que va a ser carente. Va a carecer de un padre, va a ser carente de una madre, va a ser carente de afecto, y estoy creando una persona, o una persona se está levantando con una deficiencia espiritual, una deficiencia emocional, no física, porque él va a estar muy bien, va a estar completo. Gracias. ¿De qué manera influyen los valores sexuales en la sociedad? Influyen mucho. El sexo vende. Me imagino que se han de haber escuchado esa frase. El sexo vende. Se utiliza mucho lo que es el mensaje sexual para poder vender un producto, para poder tener réditos económicos. Influye mucho. Afecta la manera y la forma en cómo se están levantando las familias actualmente. Afecta el hecho de que la sexualidad ahora es algo pasado de moda, o el matrimonio, hablando de esto, es algo pasado de moda. Entonces afecta porque está convirtiendo a una sociedad más sexual, en el sentido de que todo se mueve por el deleite y todo se mueve en base al egoísmo del uno hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque uno es egoísta, la persona solamente busca su satisfacción, no le importa el resto de la otra persona. Es así. Entonces afecta demasiado a la sociedad porque le hace una sociedad insensible, le hace una sociedad carente de valores, le hace a una sociedad que realmente vota o no le da el valor suficiente a la familia, que es el núcleo de la sociedad. Aleja a las personas, porque la persona ahora dice: yo no necesito tener familia si yo ya lo tengo todo. Tengo una novia, tengo un amante, y si ella no me da lo que yo quiero, tengo esto de acá. Entonces poco a poco está haciendo que la persona sea no social, sea una persona egoísta, que solamente busque las cosas para sí misma. Entonces la sexualidad afecta mucho a la sociedad, por supuesto, a tal punto de que le resta sensibilidad, le resta la capacidad de poder amar genuinamente, le resta la capacidad de poder realmente levantar a una familia con valores. Y si yo soy así, lógicamente mis hijos, la familia, los hijos que yo pueda regar por todo el mundo, van a ser hijos carentes de valores. ¿Podría dar un mensaje que quisiera decirlo a los jóvenes sobre la sexualidad? Sí, creo que sí me gustaría. Creo que es fundamental el hecho del poder cuidar. Hay un texto en la Biblia que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que el joven debería de guardarse, porque Dios ha hecho la capacidad al joven para poder dar vida. Y si esa vida está contaminada, esa vida pues va a contaminar también a otros. Sé que la sexualidad ahora es algo que se puede disfrutar a diestra y siniestra, pero una sexualidad mal manejada es una sexualidad que esclaviza. Y realmente hay que esperar el momento adecuado para poder disfrutarlo, para poder realmente vivirla con intensidad. Entonces mi consejo es: cuídense, guárdense. Llegará su momento, llegará su tiempo en el que ustedes puedan vivir una sexualidad honesta, transparente y clara, y en fidelidad. Creo que eso es fundamental. En los grupos de pensamiento común, como los de quienes siguen una religión, hacen propuestas de vida buena para los que quieran aceptar su fe y se comprometen a vivirla como tal. Pero eso tampoco puede ser impuesto para todos, sino deja que cada quien
sin violentar las reglas generales de la convivencia, sin dañar a terceros. Pueden construir su mundo de valores sexuales enmarcados en la privacidad y el amor como elementos definitorios. A continuación realizaremos entrevistas a las diferentes orientaciones sexuales que componen la sexualidad humana. ¿Qué es para ti el sexo? Pues el sexo es una necesidad física y biológica del ser humano, no tiene nada que ver con la orientación. Para mí el sexo es mi fuente de trabajo, es la gratificación que tenemos. Creo que es algo natural, normal, de interacción entre las personas. Muchas veces se confundía por un sentimiento. Bueno, el sexo lo podemos definir de muchas formas. Para mí, el sexo, como te digo, puede variar. Porque nosotros podemos tener un mejor sexo que los heterosexuales. Porque no depende de que un hombre tenga su erección, sino cada una ya sabemos lo que queremos. Es algo normal que se da entre una pareja. Fue a la edad de 16 años y fue con una mujer. A los 13 años, con mi pareja. Y no, me reservo siempre. Que yo me acuerde a los 16 años. ¿Fue con un hombre o con una mujer? Con una mujer. A los 24 años. ¿Con quién? Con mi esposo, ¿Cómo se llama su esposo? Gustavo Valadez. ¿Qué factores crees que influyeron en tu orientación sexual? Los factores creo que son... Yo creo que no influye ninguno, fue decisión propia. La formación que tuve en mi niñez y adolescencia. Poca comunicación entre los padres y igual en los colegios porque no hay mucha información. Bueno, yo creo que fue la sociedad, ya que siempre he vivido rodeada de mujeres, incluso estuve en escuela y en colegio femenino y me gusta mucho la forma de pensar y el cuerpo de una mujer. En la educación de mis padres, ellos me enseñaron a definir lo que es un hombre a una mujer. ¿Sabías que existen valores en la sexualidad? Puesto, yo sé que muchos consideran que un dios crea un hombre y una mujer, pero no todos tienen la necesidad física que la otra pareja del mismo género puede satisfacerlo. No sabía que habían valores, pero si es que debe haber, si es que existieran, creo que el respeto sería lo fundamental. Bueno, yo creo que debe tener valores espirituales, valores morales y valores familiares. ¿Qué podría dar un concepto de cada uno? Bueno, los valores familiares es lo que la familia piensa de uno, lo que está bien y lo que está mal. Los valores sociales, los valores morales son los que la sociedad piensa. Y los valores espirituales es todo lo no material que está en el aire. Sobre todo es el respeto, la comprensión, la confianza. Es que las personas que reciben una buena orientación sexual, los valores van a tener una sexualidad sana a futuro. Nada que ver, yo por otra parte estudié en un colegio católico y eso no afectó en nada mi orientación. De hecho, la decisión la he tomado yo mismo. Pienso que sí, porque ahorita ya hay métodos anticonceptivos más avanzados y hay más información y comunicación en la familia. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al tener valores en una educación sexual van a tener más cuidado en todo lo que hacen y van a tener, como te digo, precaución de las relaciones que están teniendo. Yo sí creo, pero depende de las personas que les hayan inculcado los valores y sepan valorar lo que les enseñan en el hogar.
Bueno, vamos a empezar la entrevista a una adolescente embarazada, una niña que no estaba preparada para ser mamá, pero que está viviendo esto en este momento, y vamos a hacerle algunas preguntas necesarias. Para ocultar su identidad, llamaremos a esta niña Fernanda. ¿Cómo te encuentras? Muy sorprendida por todo esto. Mi estimada, ¿qué edad tienes? Tengo 14 años. ¿A qué edad tuviste tu primera menstruación? A los 10. Bastante temprano. ¿Y desde qué edad eres sexualmente activa? Desde los 12 años. ¿Qué tipos de anticonceptivos conoces? Pastillas, inyecciones, condones, varios. ¿Estos tipos de anticonceptivos te los ha nombrado tu mamá, tu papá, tus amigos en el colegio? ¿Cómo te informaron sobre ellos? Campañas en el colegio. ¿Con qué frecuencia utilizabas estos métodos anticonceptivos? Pues un tiempo las utilicé pastillas durante aproximadamente 5 meses, pero no, hubo un tiempo que ya la plata no me daba y dejé de usarlos. O sea que no fue falla del método anticonceptivo, sino que simplemente pasó porque en ese momento no te estabas cuidando. Exacto. ¿En qué curso estás? En primer año. ¿Vives con tus padres, con un solo padre, con tu madre, con tus hermanos? Vivo con mis papás y mis 2 hermanos. ¿Cómo calificas la relación que tienes con tu mamá, con tu papá, con tu familia en sí? Del 1 al 10 la calificaría en un 7. ¿Por qué? Porque pues cada uno pasa con su rollo y apenas la cena nos vemos y charlamos cualquier cosita, pero de ahí no pasa. ¿Hay comunicación entre ustedes? Sí, pero es muy poca, muy mínima. ¿Cuántas horas semanalmente aproximadamente tienes junto con tu familia? Pues en la semana aproximadamente unas 7, una por cada día. O sea que es poco. Poquísimo. ¿Conversas con tus padres sobre estos temas, sobre sexualidad? No, he tratado, pero es muy difícil. Siempre lo esquivan. ¿Tú crees que es un tema muy difícil para ellos? ¿Que ellos piensan que está mal? ¿Desde qué punto lo miras tú? Pues yo lo miro como amor, pero ellos no lo ven así, ellos lo ven como entregarme a la sociedad. ¿Y qué representa para ti la sexualidad? Para mí, lo más hermoso. ¿Por qué? Porque es tu manera de expresarte con alguien más. ¿Y te parece que está bien cuando es solamente sexo y no amor? No, obvio no. Siempre tiene que haber amor para haber sexo. Y cuando hay amor, no es sexo, eso es ser el amor. ¿Qué importancia le das tú al apoyo que te den tus padres en esta situación, en este tema? Un 70%. ¿Es para ti muy importante que tus padres aprueben lo que está pasando en este momento contigo? Sí. ¿Tus padres ya saben de tu embarazo? No, aún no lo saben. ¿Cómo lo ocultas? Con fajas o chaquetas gruesas. ¿No piensas que esto es perjudicial para el bebé? El uso de las fajas, que lo estás presionando mucho y deteriora su crecimiento. Pues sí, pero por ahora no puedo hacer nada más. ¿Cuándo piensas decírselo a tus padres? Cuando esté totalmente segura de que me van a apoyar. O si no, simplemente no se los diré y me iré de la casa antes de que pase cualquier otra desgracia.
¿Consideras que la situación que estás pasando es fácil o difícil? Porque lo dices como solamente irte de la casa sabiendo que es una boquita más que alimentar. Es muy difícil porque si es que ellos no lo aceptan van a querer quitármelo y yo no quiero permitir eso, ni lo voy a hacer. ¿De qué manera crees tú que ellos van a tomar esta noticia? Pésimamente mal. Supongo que ellos te han criado toda la vida como una princesa y nunca se imaginaron que esta sería la realidad en algún momento. No, jamás se la habrían imaginado. ¿Cuál fue tu primera reacción al saber que ibas a ser mamá? Llanto, dolor, preocupación. ¿Cómo te enteraste? ¿Mediante una prueba de embarazo casera o una prueba de embarazo de sangre? Me hice una de sangre. ¿Cuál fue el retraso que hubo en tu periodo? Casi de 4 semanas ya, y ya me preocupé porque yo soy muy irregular, pero tampoco tanto. ¿Tienes síntomas de embarazo? Pues sí, eso fue lo que me preocupó. Me mareaba mucho, náuseas, lo tradicional. ¿Te daba mucho sueño también? Demasiado, me quedaba dormida apenas me subía al bus o apenas empezaba la clase. ¿Quién fue la primera persona en saber que estabas embarazada? Mi mejor amiga. ¿Quién es tu mejor amiga? Mi hermana. En el primer momento, al enterarte, ¿en algún momento pasó por tu mente la opción de abortar? Sí, los primeros meses. Fue terrible porque no sabía qué hacer. Pero después fui con un pastor y me hizo comprender que abortar no iba a ser la solución. ¿Tú crees que tu vida va a seguir siendo la misma cuando nazca el bebé? Sé que no. Y no considero estar lista, pero tendré que hacerlo por él. ¿Qué crees que vas a sentir la primera vez en tus brazos? Alegría saber que después de tanta lucha, por fin. ¿Crees que es muy importante el que el padre del bebé te apoyara en esta situación? Pues sí. Y no es justo para él. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿elegirías no tenerlo? Es decir, ¿elegirías cuidarte y poder seguir tu vida normal? ¿O no quieres retroceder el tiempo, simplemente no te interesa en este momento ya que lo tienes? Pues si en ese entonces hubiese sabido que iba a quedar con él, no lo hubiese tenido. Estaba muy distinto y tal vez hubiese dejado que nazca, pero en otras circunstancias, en otro momento. Si se diera el caso, ¿le pedirías apoyo al papá o simplemente tienes el orgullo suficiente como para no humillarte más y no pedirle absolutamente nada? Pues él en algún momento va a tener que ayudarme, quiera o no, porque las leyes son claras y pues orgullo no es que me sobre, si lo he hecho. Y por ejemplo, si en el caso de que se diera, de que él tuviera que pagar una manutención, ¿tú crees que él te pediría una prueba de ADN? Por supuesto que sí, sería tan descarado para hacerlo. Y no me importaría dársela porque estoy segurísima que es de él. ¿Él es el primer hombre de tu vida? Es y siempre será. ¿Solamente has tenido relaciones íntimas con él? Solo con él.
Ok, muchas gracias Fernanda, hemos terminado la entrevista y fue un gusto y un placer haberte hecho esta entrevista a ti. En el transcurso de este documental pudimos observar los diferentes puntos de vista, como la de un pastor, o de las diferentes orientaciones sexuales que componen la sexualidad humana. Pero sin dudar, el punto de vista que más influye en un adolescente es la de su padre. Por ese motivo, para concluir, entrevistaremos a un padre de familia a que nos explique cómo ha influido él en la sexualidad de su hijo. Gracias con la entrevista. Bueno, está aquí nuestro compañero. ¿Su nombre? Juan Carlos Martínez. ¿Edad? 28 años. Ya. Vamos a comenzar con las siguientes preguntas. ¿Qué valores has aprendido en tu vida sexual? Que debes respetarte tú con tu cuerpo y con lo que quieres brindar a la otra persona. Ya. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué valores sexuales le enseñarías a tu hijo o hija? Que una parte muy esencial es primero pensar bastante sobre lo que tú quieres en la vida y después realizarlas con quien quieras y eso es todo. La tercera. ¿Qué beneficios crees que puede tener un adolescente con la educación sexual relacionada con valores? Creo que ahora hay más educación sexual en los adolescentes y lo que podrían tener es mejores formas para prevenir las enfermedades sexuales y solo prevenirlas y pensar en la mejor manera para tener una familia a futuro. ¿Crees que la familia es fundamental en la educación sexual de un adolescente? Sí, porque desde la educación del familiar pasa a formarse la persona y con ellos se puede tener una mejor personalidad como para tener relaciones sexuales. Un mensaje que les puedes dar a los adolescentes como padre. Que siempre sean responsables de sus actos y hagan lo que hagan, siempre piensen que tienen su familia, que tienen un futuro y que pueden realizar lo que quieran con ganas y esfuerzo. Nada más. Gracias. Ahí vamos. Bueno, estamos aquí con la segunda entrevista. ¿Su nombre? David Vilateña Las. ¿Edad? 33 años. Bueno, empezamos las preguntas. ¿Qué valores has aprendido en tu vida sexual? Valores, principalmente yo como soy casado, tengo un hijo, es el respeto a mi mujer, el tener una sola pareja sexual. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué valores sexuales le enseñarías a tu hijo? Primero, que valore a una mujer que no es un pedazo de carne, sino que es un ser humano que tiene sentimientos y que sepa escoger a la mujer adecuada. ¿Qué beneficios crees que puede traer a un adolescente una educación sexual en valores? Los beneficios son muchos, ya que últimamente hay muchos embarazos no deseados de niños, porque no son ni jóvenes, son niños y no saben qué se meten, porque mantener a un hijo es muy duro, es muy fuerte y es demasiada responsabilidad para esas edades. ¿Crees que la familia es fundamental en la educación sexual de un adolescente? Aparte de la familia, también debe ser los colegios. Deben impartir educación sexual para todas las personas para que sepan valorar lo que en realidad es la vida sexual. Vamos con un mensaje que les darías a los adolescentes como padre. Yo como padre el consejo que les daría es que no traigan a un hijo al mundo sin desearlo o por un descuido, porque un hijo es lo más hermoso y lo más maravilloso del mundo, y traerlo sin responsabilidad es una irresponsabilidad de parte de todos.
hay que tener los 5, 6 o 7 sentidos para meterse y tener relaciones sexuales y traer una vida al mundo. Muchas gracias, Timo.